Hola, me llamo Javi López y hoy es 2 de junio de 2020 y voy a contaros por qué no voy a votar. Es una opinión, mejor dicho, es una actitud crítica basada en hechos de los que he sido conocedor recientemente y me veo en la necesidad de informaros a vosotros para que actuéis en consecuencia. Bueno, lo primero es los antecedentes, es decir, ver en qué información me he basado yo para decidir que a partir de ahora no voy a votar, porque hasta ahora siempre he votado, ¿vale? Vamos a ver qué es la política, qué es la democracia y por qué en España no hay democracia. Que eso fue lo que a mí me sorprendió y me sentí tonto por haber estado votando todos estos años cuando realmente no vivo en una democracia. Bueno, vamos a verlo. Para empezar, la política es la participación o no de los ciudadanos en el ejercicio del poder del Estado. Es decir, el Estado va a ejercer su poder independientemente de que yo vaya a votar o no. Por lo tanto, la política mmm, implica que los ciudadanos mantengamos el poder para poder controlar a su vez a cómo lo ejerce el Estado, ¿vale? Eso no sucede en España. Yo en España voto al partido político y mi voto en la urna es un voto en blanco, es decir, un cheque en blanco. El partido político, una vez que yo le vote, hará lo que a él le interese, ¿vale? Porque aquí vivimos en una oligarquía de partidos donde yo no voto a personas, voto al partido. Entonces, eh, al final acaba pasando lo que me pasa a mí siempre, que he votado a distintos partidos varias veces y siempre me han defraudado. O sea, han hecho otras cosas distintas de lo que estaban diciendo que iban a hacer en el periodo electoral, ¿no? En el periodo en la campaña electoral. En fin. Pero vamos a entrar en detalle. ¿Qué es la democracia? Según Jorge Santayana, hay dos tipos de democracia. Tenemos la democracia material, que serían los principios morales que queremos implantar en la sociedad en la que vivimos, que eso sería inalcanzable, ¿vale? Hablaríamos, por ejemplo, de tener derecho a una vivienda digna, del derecho al trabajo. Esos son ideales, pero es inalcanzable, eso no es implementable. Lo sabemos de sobra, ¿vale? El hecho de que la Constitución que tenemos ahora mismo refleje el derecho al trabajo no implica que todos los ciudadanos tengamos trabajo, ¿vale? Y por otro lado, tenemos la democracia formal, eh, que son, mejor dicho, las reglas de juego que vamos a usar para hacer política, ¿vale? Para controlar el poder del Estado. Nosotros como ciudadanos, ¿cómo vamos a controlar ese poder? Pues esa democracia formal sí que es implantable, ¿vale? Y tiene que cumplir dos condiciones que veremos ahora después. Bueno, la primera observación es que la primera democracia, la material, es utópica, pero la formal sí que es implantable. Y esa es la que nos interesa. ¿Qué características tiene la democracia formal? Tiene dos. Una es el principio representativo, que es que cuando yo meto la papeleta en la urna, estoy votando a una persona con nombre y apellido, ¿vale? Y en todas las elecciones en las que yo vote, los representantes que ganen tienen que hacerlo por mayoría absoluta, es decir, la mitad de los votos más uno. Eso garantiza una representatividad legítima. Bien, y por otro lado tiene que implementar la separación de poderes, es decir, que el Ejecutivo o el Gobierno sean independientes del órgano legislativo o el Congreso de los Diputados. Y por otro lado, que el Poder Judicial también sea independiente de los dos anteriores. ¿De acuerdo? En España no se da esta situación, ni la primera ni la segunda. No tenemos ni principio representativo porque no votamos a personas, sino a partidos políticos, ni separación de poderes, porque una vez que los diputados están en el Congreso, de ellos se elige al presidente del gobierno y es el presidente del gobierno el que elija a los miembros del Tribunal Constitucional. O sea, está todo mezclado. Y la segunda conclusión, que es cuando a mí ya me reventó la cabeza, es que si nos pasamos en la Constitución que tenemos a día de hoy, todas las leyes que se han aprobado en el Congreso desde que se aprobó la Constitución son anticonstitucionales y por lo tanto nulas de pleno derecho. ¿Por qué? Porque nunca se ha cumplido el artículo 67.2 de la Constitución española, que dice que no puede haber mandato imperativo. El mandato imperativo quiere decir que los diputados son libres de votar lo que ellos consideren en cada momento. Pero a la hora de votar una ley no se hace así, sino que en la primera línea de bancada, de bancos del Congreso, el jefe de cada partido levanta uno, dos o tres dedos indicando al resto de miembros de ese partido qué tienen que votar, ¿vale? Y eso es el mandato imperativo. O sea, la Constitución dice que no votarán por mandato imperativo, pero a la práctica sí que se está votando por mandato imperativo. En fin, un despropósito. Bueno, una vez que sabemos esto, que ya soy consciente de que no vivo en una democracia, ¿qué hago para subsanar esto? Bueno, pues vamos a ver cómo funcionarían las elecciones en una democracia formal y cómo podríamos implantar una democracia formal en España.
Las elecciones funcionarían de la siguiente forma. Por un lado, haríamos circunscripciones de 100.000 habitantes o distritos de 100.000 habitantes y esos 100.000 habitantes votarán a la persona que los va a representar en el Congreso. Van a votar a su diputado, ¿vale? De tal forma que en el Congreso habrá un diputado por cada 100.000 habitantes, independientemente de que pudieran pertenecer o no a un partido político, ¿vale? Yo voto a esa persona que me va a representar en el Congreso, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, elegiríamos al presidente del gobierno. Ahora ya a distrito único, es decir, toda la nación entera votaríamos por mayoría a esa persona que nos va a representar como presidente del gobierno. Evidentemente, tanto en unas elecciones como en otras, el que gane tiene que hacerlo por mayoría absoluta. Mayoría de votos, o sea, mitad de votos más uno, como mínimo. Si no fuese así, pues podríamos hacer un mecanismo de segunda vuelta, como hace Francia, por ejemplo. Y la siguiente condición sería lo que decíamos antes, que el Poder Judicial sea independiente de los otros dos poderes, del Legislativo y del Ejecutivo. Vale. La idea es, en la democracia formal, que los poderes legislativo y ejecutivo se vigilan el uno al otro. Como son independientes, el uno velará porque el otro no se corrompa y viceversa. Si llegara el caso de que uno se corrompe o bien que un poder no deja funcionar al otro de forma adecuada, podríamos implementar la solución que propuso Trevijano, que a mí me parece brillante, que es que un poder puede disolver al otro a condición de que él mismo se disuelva. Con lo cual, eso implicaría entrar en un periodo de nuevas elecciones y nosotros, los ciudadanos, recuperaríamos el poder y volveríamos a votar de forma volveríamos a votar de forma que dirimiríamos ese conflicto y lo resolveríamos en las urnas. ¿Cómo podríamos implementar una democracia formal en España? Habría que dar 3 pasos que llegarían a un cuarto, si tiene éxito, que yo creo que tendremos éxito. Lo primero sería tomar conciencia de la situación y difundir el mensaje. Eso es lo que estoy haciendo yo con este vídeo. Yo fui consciente de que no vivía en una democracia gracias al canal de YouTube de La Guarida del Zorro, que es de Rubén Gisbert. Ahí lo tenéis y os lo dejo y os animo a que os suscribáis a él y lo sigáis. Lo segundo sería, antes de las elecciones, organizarnos a nivel civil, ¿vale? Para saber qué vamos a hacer el día de las elecciones. En este sentido, Rubén Gisbert también se está moviendo y está creando una asociación para ello. ¿Qué haríamos el día de las elecciones? Abstenciones activas y manifestaciones civiles. La abstención activa consiste en ir al colegio electoral, romper la papeleta delante de la mesa electoral y decir, de forma muy civilizada y educada, decirle que no vamos a votar porque no vivimos en una democracia y que lo que queremos es una democracia formal y votar a personas, a nuestros representantes, ¿vale? Y por último, si conseguimos una abstención de más del 50%, llegaríamos a la fase 4 donde conseguiríamos tener unas elecciones a Cortes Constituyentes donde se redactaría una nueva constitución que instituya una democracia formal y a partir de ahí unas elecciones generales para elegir a los diputados del Congreso por un lado y al presidente del gobierno por otro. Y bueno, ese movimiento de los abstencionarios es lo que viene promulgando Trevijano desde que se publicara la Constitución del 78, ¿vale? Trevijano fue uno de los actores que intervinieron en la etapa de la transición y él abogaba por implantar una democracia formal después del franquismo, pero lo traicionaron y al final eso no fue llevado a cabo, sino que se publicó la constitución que tenemos hoy día, que lo que está implementando es una partidocracia, es decir, una oligarquía de partidos donde son los partidos, los jefes de los partidos, los que realmente tienen el poder y los que los ejercen. ¿Vale? A nosotros nos vendieron la moto de que estamos en una democracia y que con meter la papeleta en una urna votando un partido político estamos ejerciendo nuestro poder como ciudadanos. Mentira cochina, porque ya os digo, no sé si os pasará a vosotros, pero yo siempre que he votado a un partido, no he votado al mismo siempre, evidentemente, he ido cambiando, pero siempre que he votado a un partido me he sentido traicionado y engañado. Y a día de hoy ya sé por qué. Porque no vivo en una democracia, vivo en una oligarquía de partidos y eso conlleva inevitablemente a la corrupción de los partidos y a todas las situaciones que hemos vivido de corrupción en todos los partidos políticos, sea cual sea. ¿Vale? Bueno, gracias por haberme escuchado. Si os ha parecido este vídeo interesante, os pido que lo compartáis a vuestros allegados, que os suscribáis al canal de Rubén Gisbert, que veáis vídeos de Antonio García Trevijano y que seáis conscientes de la situación política en la que vivimos en España, como yo ya lo soy. ¿Vale? Así que muchas gracias
y difundid el mensaje.